Hola, bienvenidos a CNA Video Podcast. Hoy en nuestro programa tendremos varios invitados que hablarán sobre cómo mitigar los efectos del fenómeno del niño en la cadena de valor del camarón. Damos primero la bienvenida al doctor Leonardo Maridueña, director de Ambiente de la Cámara Nacional de Acuacultura, quien desde hace más de 3 décadas está vinculado al mundo acuícola y pesquero. Además cuenta con publicaciones científicas sobre el comportamiento del niño y sus afectaciones a las especies. Bienvenido, doctor Maridueña, nuevamente a este espacio CNA Video Podcast. Muchísimas gracias, Shirley. Doctor Maridueña, estamos en proceso de generación de un fenómeno del niño y de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial y la NOAA de Estados Unidos, además del Instituto del Mar de Perú y MARPE, ¿se podría predecir su magnitud, doctor Maridueña? Estamos ante un fenómeno océano atmosférico en donde ya se han pronunciado las principales autoridades a nivel mundial sobre la evolución de este fenómeno. Ya no es una probabilidad, es una realidad. No es una probabilidad, definitivamente no es una probabilidad, es un hecho. El niño está con nosotros. La magnitud hasta este momento se predice que va a ser un niño fuerte, de similares características al que ocurrió en el 97-98. De acuerdo con su explicación de esta magnitud parecida al 97-98, ¿qué tipo de impactos podrían generarse en actividad acuícola ecuatoriana? La situación actual con respecto al calentamiento global y al cambio climático hace más impredecibles los efectos del fenómeno del niño. A pesar de que el niño también es un fenómeno aperiódico y anormal, con características diferentes de acuerdo a la intensidad con que éste se vaya a presentar. Sin embargo, los efectos que va a generar no van a distar mucho de los que los precedieron en años anteriores. Va a haber efectos como el calentamiento del agua, incremento del nivel del mar, la baja salinidad. Todos estos van a estar presentes y de una u otra forma van a afectar la producción camaronera en nuestro país. ¿Qué medidas deberían implementarse en toda la cadena de valor del camarón? Empecemos tal vez por los laboratorios, doctor Maridueña. Sí, bueno, y empezamos por los laboratorios, digamos, porque es el primero que va a recibir el impacto del niño y está frente a nuestras costas. Los laboratorios, una de las primeras cosas es tratar de proteger sus reservorios de agua, protegerlos en su totalidad, porque es de donde se van a abastecer ellos para producir las larvas. Otro de los aspectos que deben de tomar en cuenta es el hecho de que las rutas de acceso y los vehículos que ingresen a estas premisas sean lo suficientemente sanitizadas antes de poder ingresar a ellos, porque son vectores de introducción de enfermedades a los laboratorios. ¿Y qué pasaría con las piscinas camaroneras, las fincas camaroneras? ¿Qué medidas de prevención pueden adoptar? Las fincas camaroneras, en mi opinión, son las más afectadas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son las que reciben directamente esta agua que va a venir con características diferentes a las usuales en tiempos normales, donde mientras no ocurre el niño. Va a venir con temperatura elevada, va a venir probablemente con baja de oxígeno, va a venir probablemente con una salinidad mucho más baja que la habitual, con otros niveles de oxígeno y con otros factores, alteración de otros factores que todavía no lo sabemos hasta que el niño no esté presente y en la intensidad que se presente también. Probablemente el parámetro más crítico es la calidad de agua. ¿Por qué? Porque tenemos agua creciente, esto es agua que ingresa desde el mar, que no sabemos con qué características viene. Y también tenemos agua de vaciante que
es agua que viene de la cuenca alta, que también vendrá con unas características completamente diferentes, y las operaciones camaroneras nuestras toman agua en ambos sentidos, tanto en creciente como en creciente del agua que viene del mar, como en creciente del agua que viene desde la cuenca alta del Guayas, en el caso del Golfo de Guayaquil. Son aguas con diferentes características y no sabemos de qué manera la temperatura, la salinidad, la precipitación la va a afectar o vienen afectadas esas aguas. ¿Y qué hacemos ante ello? ¿Cómo podríamos controlarlo o es muy difícil controlarlo? El primer paso es llevar un control estricto y diario, y si es posible En periodo de horas. En periodo de horas, los parámetros básicos, especialmente oxígeno disuelto, sólidos suspendidos si es posible, y temperatura y salinidad. Son los 4 elementos básicos que debería la camaronera monitorearlos, pero de la forma más intensiva posible. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso, para tratar de mitigar cualquier expresión que veamos fuera de lo normal en la calidad de agua que está ingresando a los sistemas de cultivo, es la prevención de acuerdo a los protocolos que manejamos en el sistema productivo. Esto es utilizar las herramientas que siempre hemos venido usando, probablemente al nivel en que encuentren determinado organismo exógeno o determinado organismo patógeno, tomar las precauciones con suficiente antelación, y una vez que se detecte, utilizar los insumos y aplicar las dosis adecuadas para que contrarresten los efectos nocivos que se están presentando en esos momentos en el canal de adducción. Como por ejemplo la cal, que es El carbonato de calcio es uno de los elementos que contribuyen a la minimización de cualquier efecto negativo que pudiera estar ingresando al sistema productivo. Debemos estar preparados en las granjas con suficiente material que nos permita mantener el equilibrio ambiental entre los factores bióticos y abióticos anormales que se presenten. Doctor Maridueña, pero en entrevistas anteriores hemos hablado que un punto considerado positivo es de que el camarón crece mucho más rápido durante esta temporada del fenómeno del Niño. Aumenta la biomasa, pero ¿qué riesgos puede correr la producción camaronera en este sentido? Al incrementar la biomasa, si bien es cierto, podemos obtener un crecimiento mucho más rápido del camarón, también incrementamos densidades. Y al incrementar densidades estamos generando estrés, que el estrés se puede traducir en enfermedades. Por lo tanto, la recomendación en el caso de la presencia del fenómeno del Niño es de reducir las densidades con las que normalmente han venido trabajando, para que el impacto que vaya a generar cualquier anomalía que se presente debido a la presencia del Niño sea mitigada por esta baja densidad de siembra. Doctor Maridueña, hablemos ahora de otro eslabón de la cadena, que son las plantas de procesamiento de camarón. ¿Qué tipo de recomendaciones durante esta etapa del fenómeno del Niño podríamos recomendarles? Para las plantas procesadoras de camarón, si bien es cierto, tienen un altísimo estándar sanitario, sin embargo, hay factores que deben ser tomados en cuenta y reforzarlos, como por ejemplo el control de plagas. Ese es un factor muy significativo, y sabemos que las plagas son vectores y que pueden alterar la calidad del camarón. Y por lo tanto, no solamente plagas son los roedores,
son los insectos también, y esos controles deben reforzárselos en las plantas. Así también como las rutas de acceso a las plantas. Deben sanitizarse por lo menos las llantas de los camiones que ingresan a recolectar productos para llevarlos al puerto. De esa manera reducen ostensiblemente cualquier impacto, cualquier alteración a la inocuidad del camarón. La generación eléctrica, que también hasta cierto punto se puede ver afectada si es que de pronto se intensifica el fenómeno del Niño y a veces se registran apagones, pues esa también puede ser una recomendación importante. Un excelente punto, Shirley. En realidad, todas las plantas se manejan con equipos auxiliares en caso de que el fluido eléctrico falle. Y es un lujo que no pueden dárselo las plantas de procesamiento, y por lo tanto se recomienda el mantenimiento previo al inicio de cualquier evento que se vaya a generar. Incluso si es solamente inicio de lluvia, deben estar en constante mantenimiento, de tal forma que en el momento que falle el fluido eléctrico, están seguros de que sus plantas están listas para entrar en acción. Doctor Maridueña, vamos a hacer una breve pausa, pero al volver hablaremos con dos conferencistas del evento Aqua Expo El Oro sobre medidas preventivas para mitigar los efectos del fenómeno del Niño. Quédese con nosotros. Revista Acuacultura ya en circulación. Conozca qué hacer ante eventos climatológicos anómalos para precautelar su producción. Infórmese sobre el desempeño de bacterias nitrificantes para bioremediación en piscinas camaroneras. Además, entérese sobre el impacto de la calidad física y contenido nutricional del alimento en el rendimiento de larvas. Suscríbase en www.cna-medioecuador.com. Estamos de regreso en CNA Video Podcast y en este segundo bloque se suma Silvana Riofrío, conferencista Aqua Expo El Oro 2023, quien es magíster en Administración de Empresas e ingeniera acuícola. Cuenta con amplia experiencia en asesoramiento técnico para garantizar la salud de los camarones en las operaciones acuícolas, mediante la orientación especializada en el desarrollo e implementación de estrategias de salud. Bienvenida. Gracias, Shirley. También damos la bienvenida a René Sevillano, conferencista de Aqua Expo El Oro 2023, magíster en Ecología con mención en Acuicultura. Se ha desempeñado en el desarrollo e implementación de equipos de alto rendimiento para la atención técnica, tecnológica y analítica en la red de clientes del área productiva del camarón. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Shirley. A este bloque se suma como entrevistador Luis Robles, director adjunto de la Cámara Nacional de Acuacultura, quien realizó la entrevista en exteriores en el marco de Aqua Expo El Oro 2023, que se realizó del 11 al 13 de julio en la ciudad de Machala. Adelante, Luis. Muchas gracias, Shirley. René, ¿cuáles son las principales diferencias que han podido ustedes evidenciar entre las condiciones normales y las que estamos viendo el día de hoy? Si nos vamos un poquito al fondo de cómo es que se puede determinar si existe un fenómeno del Niño, tendríamos que considerar esencialmente la variación de temperatura que se presenta en esta época. Lo que hemos visto es de que hay una variación de 5 grados, entre 4 y 5 grados de temperatura respecto al año pasado. Por otro lado, tenemos de que normalmente hay vientos fuertes que van empujando la masa de agua caliente hacia la zona australiana, que en este momento no se están presentando. Es por eso de que tenemos un gran indicio de que se esté presentando, y bajo esas condiciones un gran indicio de que se esté presentando el fenómeno del Niño. En su charla mencionaron que existe la posibilidad de un crecimiento acelerado debido al consumo adicional de alimento balanceado. Efectivamente, lo que vemos cuando hay temperaturas altas, como lo va a ser en esta época del fenómeno del Niño, vemos unos crecimientos bastante acelerados. Sin embargo, este no vendría a ser el problema. El problema es de que en estas altas temperaturas hay un elevado consumo de alimento balanceado. Y si nosotros no le ponemos un control a este elevado consumo de alimento balanceado, podríamos tener afectaciones desde el punto de vista de factor de conversión alimenticia. Es por eso que es muy importante que tomemos medidas para poder evitar este problema. El crecimiento es la gran ventaja que nos va a dar esta época, pero
el cuidado de los fondos, evitando que se eleve el factor de conversión alimenticia, es el cuidado que debemos de tener. Otro punto importante es la disminución en la retención de oxígeno. Podemos concluir que existiera un mayor consumo de insumos como el peróxido de hidrógeno. Probablemente el impacto a nivel de oxígeno sí se vea reflejado. Sin embargo, lo importante aquí es tomar medidas preventivas para evitar llegar a tener un impacto más fuerte o un costo más fuerte dentro de la producción. Si nosotros en este momento tomamos en consideración estos aspectos importantes, no solamente vamos a evitar este costo adicional, sino también vamos a trabajar directamente bajo el escenario de crecimiento y buenos resultados productivos dentro del cultivo. Si bien es cierto, el uso de peróxido puede ser utilizado, pero como una medida realmente de emergencia. Doctor Maridueña, ¿y cuáles serían aquellas medidas alternativas ante la disminución del oxígeno en las piscinas? La mejor recomendación que podría dar en ese aspecto es el uso de aireadores. Sabemos que el oxígeno disuelto va a ser muy variable debido a la cantidad de insolación que hay en esta temporada, y lo cual tiende a disminuir el oxígeno disuelto, y para mí la mejor fórmula es la implementación de aireadores. René, en afectación logística, ¿han identificado el impacto que pudiera tener toda la cadena de suministro en nuestro sector? Definitivamente el impacto no solamente va a ser por tema de inundaciones, sino van a haber impactos colaterales como la posible obstrucción de vías terrestres que puedan hacer de que los insumos no lleguen. Es por eso que dentro de los tópicos que tocamos dentro de logística teníamos la reparación y mantenimiento de los almacenes. Es muy importante que en esta época tengamos la prevención de poder reforzar estos almacenes para que puedan recibir tal vez una mayor cantidad de alimento y no depender netamente del abastecimiento terrestre que puede verse afectado por estas lluvias. Ante la respuesta del conferencista René Sevillanos, ¿qué condiciones deben tener las bodegas para almacenar los insumos durante esta temporada del fenómeno del Niño? Considerando que pueden degradarse fácilmente, doctor Maridueña. La primera recomendación para las áreas de almacenamiento de alimento balanceado es reforzar el cordón de control de plagas. Ese es el primer punto, porque el punto más crítico que tienen las áreas de almacenamiento. El segundo punto es el abastecimiento de alimento balanceado. Y mi recomendación es de que deben mantenerlo bajo los mismos estándares que venían manejando. Estos tienen que estar sobre pallets, deben estar adecuadamente separados entre lotes, debe haber suficiente aireación para tratar de reducir la temperatura y tratar de tener la menor cantidad de alimento balanceado en almacenamiento. En la elevación de la temperatura media del aire también contribuye a la degradación del alimento balanceado que se está almacenando en estas áreas. ¿Cuáles son los parámetros que se deben tomar con especial atención para detectar posibles anomalías? Todos los parámetros son muy importantes. Finalmente el oxígeno es uno de ellos. Este es un parámetro que, si bien es cierto, lo tenemos ya dentro de nosotros y sabemos que día a día tenemos que irlo manejando. Sin embargo, bajo este parámetro mantenerlos en niveles superiores a 4 miligramos por litro en horas de la mañana, que serían las condiciones ideales. Pero existen otros parámetros que se pueden afectar bajo condiciones de precipitaciones, que también trae como consecuencia un posible fenómeno del Niño. Y tendremos tema de iones, los cuales se pueden ver afectados, y también niveles de alcalinidad que pueden traer consigo impacto de otro tipo de enfermedades. Ante esto, doctor Maridueña, ¿deberían incrementarse los monitoreos que normalmente se hacen en una piscina, pero que ahora, durante la llegada del fenómeno del Niño, deberíamos incrementarlos? Es una de las recomendaciones básicas para los productores del crustáceo, debido a que el constante monitoreo va a ayudarnos a prevenir cualquier evento que se pueda estar presentando,
y podamos aplicar los correctivos A tiempo. o las acciones correctivas a tiempo. Si antes se muestreaba una vez por semana, 2 veces por semana, estos deben, en mi opinión, deberían ser a diario y dentro del día por lo menos 3 veces al día. René, ¿por qué se produce un incremento en materia orgánica y cómo podemos tratarlo? En época de calor, lo que sucede es de que el consumo de balanceado es mucho más alto que en otras épocas. Si consideramos de que en el fenómeno del Niño vamos a tener temperaturas elevadas por encima de lo normal, lo que va a pasar y lo que va a suceder es de que el camarón va a empezar a consumir mucha mayor cantidad de alimento. Sin embargo, este alimento no necesariamente va a ser metabolizado por el camarón y podría empezar a generarse una mayor cantidad de residuos. El factor de conversión podría elevarse y el fondo podría empezar a dañarse. Lo que tenemos que hacer acá es considerar de que primero debemos de tener medidas preventivas para poder evaluar el consumo real del camarón y por otro lado tener medidas preventivas en el manejo del suelo. En el caso del suelo, lo que deberíamos de considerar, y súper importante, es de que la cantidad de alimento y la biomasa van a generar una mayor materia orgánica. Esta mayor materia orgánica debería ser controlada con una mayor cantidad de bacterias. Es decir, encontramos una relación directamente proporcional entre bacteria y biomasa trabajada. Silvana, en relación al impacto en la salud, ¿cuándo consideran necesario realizar un tratamiento? Con respecto al impacto a nivel salud, lo importante, siempre decimos, es mantener un equilibrio ambiental. Sin embargo, durante nuestro ciclo de cultivo, lo recomendable es ir incorporando análisis de prevalencia, los cuales me permitan tomar decisiones asertivas con respecto a un diagnóstico presuntivo, pero también incorporar diagnósticos definitivos y análisis que me permitan definir si yo requiero o no realizar un tratamiento, como por ejemplo realizar un análisis de iones para poder realizar tratamientos asertivos, un análisis de alcalinidad que me permita realmente determinar si requiero o no requiero realizar un tratamiento de aplicación de hidróxido, porque el objetivo es, con base a todos estos análisis, poder tomar decisiones asertivas y realizar aplicaciones correctas de un suministro o no dentro del cultivo. René, ¿qué medidas se pueden tomar para mitigar los efectos negativos en la calidad de agua y suelo? Considero de que lo que tenemos que tener en cuenta es la aplicación de bacterias. Sabemos de que una alta cantidad de materia orgánica está relacionada principalmente a la aplicación de una gran cantidad de alimento por biomasas elevadas. En este caso, lo que sugerimos es de que se pueda hacer una relación directamente proporcional entre bacteria y biomasa o cantidad de alimento proporcionado. Sería genial de que en el momento que nosotros entreguemos alimento también podamos entregar el biorremediador, pero actualmente no existe esa solución, tal vez en el futuro. Lo que sí debemos de considerar es de que si nosotros aumentamos la cantidad de alimento al medio, también tenemos que aumentar la cantidad de bacterias para poder evitar los problemas de materia orgánica en el suelo. Para concluir, ¿cuáles son los 3 aspectos claves a considerar? Desde la parte logística, realizar un análisis a profundidad de cómo se encuentra la infraestructura de nuestras fincas para poder tomar acciones a tiempo. Desde la parte productiva considero de que debemos de tener en cuenta los pesos de siembra y también los controles de consumo de alimento balanceado. En este caso, sugerimos que sean por lo menos 2 para poder estar seguros. Por otro lado, hacer un perfilamiento de la temperatura y el oxígeno de manera constante, considerando de que sabemos que esta anomalía va a generar diferencias semana a semana. Desde la parte de salud, incorporar métodos de diagnósticos definitivos para determinar qué tipo de enfermedad presento y poder tomar un diagnóstico con base al resultado. Desde la parte de calidad de agua, realizar mediciones constantes de parámetros físico-químicos para poder determinar si tengo o no tengo una deficiencia y poder compensarla dentro del medio. Agradecemos a Silvana y René por haber participado en nuestro podcast y esperamos verlos próximamente con nosotros. Gracias. Gracias. Doctor Meridueña, para concluir, sus recomendaciones finales para quienes nos están viendo ahora en CNA Bio Podcast. Estamos frente a un
bien llamado fenómeno porque es aperiódico y anormal, y que no sabemos exactamente qué sorpresas nos puede traer, sobre todo cuando viene con las características de el niño fuerte. La recomendación es estar preparado para cualquier eventualidad. En realidad muchas cosas no se pueden predecir hasta no estar frente al fenómeno y hasta muchas veces no sufrir los efectos del mismo, porque no sabemos a partir de todos estos cambios que se vienen dando a nivel mundial, independiente del fenómeno del niño, qué otras cosas pueden aparecer en nuestros sistemas productivos, derivados del cambio climático, derivados del calentamiento global, a lo que le tenemos que añadir el fenómeno del niño y sus efectos. Para concluir, es preciso indicar que estamos en proceso de generación de un fenómeno del niño, de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, la NOAA de Estados Unidos y el Instituto del Mar de Perú, IMARPE. Actualmente, la magnitud no es posible predecirla. Sin embargo, el sector camaronero debe prepararse en toda la cadena de valor. Por ejemplo, en los laboratorios se debe tomar en cuenta que se debe proteger los reservorios de agua, principalmente, y realizar un exhaustivo control sanitario del ingreso de vehículos para disminuir el riesgo de contaminación. En las fincas camaroneras se debe reforzar las infraestructuras terrestres y fluviales. Además, incrementar el recambio de agua para controlar la salinidad y el exceso de nutrientes en las piscinas debido a las lluvias. Incrementar también el monitoreo de los parámetros básicos como pH, salinidad, temperatura y oxígeno disuelto, entre otros. En las plantas procesadoras de camarón, tomar en cuenta el mantenimiento preventivo de los generadores eléctricos y reforzar el control de plagas en sus instalaciones. Finalmente, estar atentos a los canales oficiales que informan las condiciones meteorológicas locales. Con esto concluimos así CNA Video Podcast y agradecemos a ustedes por su gentil atención. Recuerden hacer comentarios en nuestro casillero para futuros temas. Será hasta la próxima.